Hola amigos, buenas. A ver, en esta oportunidad vamos con este problema de geometría. Otro problema fácil, facilito nomás. Ya se trata de un rectángulo, como se puede ver, el rectángulo ABCD. Ya, dentro del rectángulo tenemos aquí una semicircunferencia. O sea, el diámetro está en la base del rectángulo. El centro es O, ya, el extremo del diámetro sería, bueno, M, no llega a D, hasta acá. Ya, la distancia de M a D es 1, una unidad. Ya, tenemos en esta parte inscrito un círculo, como se muestra. Ya, se va a calcular o se pide aquí calcular el área del rectángulo. ¿Cuál es el área de todo el rectángulo? Tenemos el radio de la semicircunferencia, que es 4, o del semicírculo, 4. Ya, el radio de acá no se conoce. Ya, y la distancia del punto de contacto, el F es punto de contacto, al vértice D es 5, 5 unidades. Ya, entonces tendríamos ahí tres datos numéricos, ¿no? 5 unidades, una unidad y 4 unidades en radio. Ya con esos datos, este problema facilita nomás hallar el área del rectángulo. El área del rectángulo, bueno, base por altura. La base la sacamos inmediatamente, porque como el radio mide 4, entonces el diámetro mide 8, ¿no es cierto? 8 se saca. 8 más 1 sería 9. Bueno, ya tenemos la base. La base es 9. Solamente nos quedaría determinar la altura. Tenemos una parte, nada más 5. Faltaría esto, de C a F. Solamente falta eso. O sea, en realidad lo que se tiene que calcular es el radio del círculo. Entonces tendríamos una cosa así. Si se junta E con F, entonces el radio perpendicular. Ahora E con el punto N, también se forma acá 90 grados. Aquí tenemos un cuadradito, ¿no? Un cuadrado del lado, vamos a poner radio X. Es un cuadrado del lado de X. Es ahí. Entonces tenemos que calcular X. Porque la base la conocemos. La base viene a ser el diámetro. 4 más 4, 8 más 1, 9. Entonces el área del rectángulo, solución. El área del rectángulo es igual base por altura. La base es 9. Base por altura, base 9, 9 por altura. ¿La altura cuánto sería? 5 más X. Por 5 más 5. Ya, entonces falta determinar el valor de X. Entonces lo determinamos de esta manera. Juntamos los centros. Esta circunferencia es tangente a la semicircunferencia. Punto de tangencia W. Entonces juntamos los centros. Ya, el punto O con el punto E, ese trazo va a pasar por W. Y viene a ser la suma de radios. Radio 4 más el radio X. Entonces, esto viene a ser, aquí se va a formar un triángulo. Y entonces, esa vendría a ser la hipotenusa, que vendría a ser 4, 4 más X. Ya, ahora, desde E, que es el centro, bajamos una perpendicular hasta la base del rectángulo, ahí, más o menos ahí, de tal manera que esta distancia X se mantiene, ¿no? O sea, X viene a ser todo esto, todo ese tramo. Y aquí se va formando, se forma un triángulo. ¿Cuánto mide esta base? ¿Cuánto sería? A ver, ¿podemos determinar eso? Tenemos el radio, hasta aquí es el radio, ¿no es cierto? Es el radio que mide 4, desde O hasta este punto, que es el punto H, ¿ven? El punto H. Entonces, desde O hasta H, ese es lo que vamos a determinar. Desde O hasta M es el radio, 4. 4 más 1, entonces desde O hasta acá es 5. 5 menos X, ¿está bien? 5 menos X. Repito, desde O hasta M es el radio, 4. 4 más 1, 5. O sea, todo este tramo mide 5. A este 5 le descontamos el valor de X, esta franja. Ya, entonces 5 menos X. La altura es 5. Desde E hasta H es lo mismo que desde F hasta D. 5. Entonces, solamente aplicamos Pitágoras en este triángulo. Entonces, en el triángulo rectángulo, OHE. En el triángulo OHE, aplicamos Pitágoras. Ya, el cuadrado de la hipotenusa. 4 más X al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 5 menos X. 5 menos X elevado al cuadrado más el cuadrado 5.
el otro cateto. 5 al cuadrado, 25, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, bueno, podemos ir desarrollando esto. Y entonces tendríamos ya 4 al cuadrado, bueno, 4 al cuadrado, bueno, ya le ponemos el 4 al cuadrado, más 2 por 4 por x, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. En el segundo miembro, el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero, que es 5, por el segundo, que es x, más el cuadrado de x. Y más 5 al cuadrado. Ahí. Simplificamos los términos cuadráticos en ambos lados. Se cancela eso. Vamos agrupando los términos en x. Aquí tenemos 2 por 4, 8, 8x. Aquí tendríamos menos 10x, ¿no es cierto? Ya, ese menos 10x suma acá. 8x más 10x, ¿sabe cuánto? 18. 18x. El resto ya va al otro lado. 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. 25 más 25, 50. Y este es 16. Eso 16 va al otro lado. 50 menos 16. Entonces, 18x, 50 menos 16, 34. X igual 34 sobre 18. Tomamos mitad, mitad. Mitad de 34 y mitad de 18. Ya, X es entonces 17 novenos. 17 sobre 9, unidades de longitud. Ya tenemos X, entonces eso es lo que faltaba acá. Entonces, por lo tanto, el área del rectángulo, aquí nomás, entonces luego, el área del rectángulo, de todo el rectángulo, de A, B, C, D, todo esto de acá, todo este rectángulo, es igual a 9, que multiplica a 5, 5 más X, que es 17 novenos. Entonces, el área del rectángulo igual, acá 9 por 5, 45, más, ahora 9 por 17 novenos, 9 con 9 se cancela, queda 17. Entonces el área del rectángulo igual 45 más 17, 12, 62, 62 unidades cuadradas. Entonces ahí tenemos la respuesta. Como pueden ver, es un problema fácil, geometría escolar nada más, un problema sencillo. Al final se resuelve esto con Pitágoras y bueno, con un poco de álgebra, ¿no? Entonces aquí lo que se pedía es el área de todo el rectángulo. Ya, entonces dentro tenemos un semicírculo de radio 4 y en esta parte encaja acá un círculo de radio que es desconocido, el radio X le he puesto, ¿ya? Entonces se pide el área del rectángulo. La base, el área del rectángulo, base por altura. La base se conoce porque si conocemos el radio, conocemos el diámetro, desde A hasta acá, hasta aquí. 8 más 1, ese es el dato, 9. Entonces he puesto acá 9. Y por la altura, que es 5 más, ahora aquí encaja un cuadrado, ¿no es cierto? Porque se junta el centro con el punto de contacto, que es el radio, perpendicular a la tangente, que es el lado de la base superior. Y acá tenés punto de tangencia, entonces aquí tenemos un cuadradito. Del lado X, 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 X. Entonces, por lo tanto, la altura es 5 más X. Ahí está. Entonces, el problema es aquí, el problema fundamental es calcular el valor de X, el valor del radio. Entonces, para eso se hizo el trazo del triángulo. Se juntan los centros, ¿sí? Suma de radios, el radio 4 más el radio X. La altura, esta altura viene a ser 5. Y este otro cateto tendríamos, eso lo determinamos con los datos. Desde O hasta M es el radio. 4. Más 1, 5. O sea que desde O hasta acá es 5. A este 5 se le resta esta franja. X. 5 menos X. Entonces se aplica Pitágoras, se aplica álgebra y bueno, se resuelve el problema, sale X. X se pone aquí. 5 más 17. 17 novenos. Y resulta el área del rectángulo 62 unidades cuadradas. Un problema facilito nada más. Aplicación de Pitágoras, bueno, propiedades de la circunferencia, Pitágoras y un poquito de álgebra. Eso es todo. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias.